Bueno, este es el programa. No sé si ya han hecho la prueba en casa, porque se les ha subido un video y también un link donde podrían ver el manejo. ¿Lo vio, Iván? No, la verdad. ¿En qué semana? ¿En esta semana? Sí, en la segunda. ¿En la segunda? Sí. A ver, voy a revisar, creo que. ah, no, la verdad no. A ver, ¿cuándo se ha subido? Video. Sí, videoconferencia semana 2 y videoconferencia semana 2, esos dos son. Dice videoconferencia semana 2 a partir del minuto de 58. Eso está en la semana 2. En la semana 3 no. Tal Eso. vez no lo han subido, porque esta Es- mañana justo revisé y no había. Recién sus videos que les estoy comentando de la semana 2 se han cargado. Seguramente hace como unas 2 horas, 3 horas tal vez. ya, entonces sí, eso. Pero de todos modos, ahora entonces les pido que puedan abrir el software, el SPSS, y lo que Ujú. vamos a hacer primeramente es importar los datos de Excel. Ya. Ya, entonces colocan abrir. Bueno, espérenme un momento que el programa en sí es pesado también. Mm, Ya les va a salir eso, ustedes minimizan. Entonces les va a salir dos pantallas, uno que es la base de datos y otro que es el del resultado. ujú. Posteriormente van a abrir y datos. Para esto hay un tutorial, ¿no? Justamente eso se les ha subido un video para que lo puedan observar. De todos modos lo estamos haciendo acá nuevamente conmigo. Ah, ya, súper. Y esta clase también se está grabando para que ya lo puedan subir para aquellos que no han podido ingresar. Ya. A ¿Ya? datos y. Y de ahí usted tiene que apretar en archivos de tipo Excel, porque está en esa extensión, y busca dónde lo ha guardado su base de datos de ILES. ¿Ya? Ujú. Mm, yo lo tengo acá guardado. Ya, va datos ILES, entonces posteriormente lo abre. Entonces, le ponen acá aceptar y notan que ha partido una ventana que es de resultado. Eso lo minimizan y lo que queremos es bueno, va a salir la otra de base de datos ya cargada la información que se ha podido recolectar de todas sus encuestas, ¿no? Básicamente que ustedes han realizado. Son de 147 datos aproximadamente. ¿Ya? Entonces, aquí hay que preguntarse dos cosas. Como tenemos diferentes variables, ya, entonces ustedes verán que aparece de este modo. ¿Me siguen? Ustedes también están haciendo, ¿no? Sí, más o menos a mí me ha salido error, pero no sé por qué un error Java me sale. Ya va. Sí, me falta Java. No se puede abrir la base de datos, me Pero, sale. pero está en Excel, ¿no? Sí, sí, está en Excel. Sí. A ver, tal vez por la versión. Ya. Vale, Entonces, no entiendo. ustedes ven todos los datos ahí, pero lo que tenemos que hacer es un tratamiento de la vista de variables. Entonces, como el trabajador es directamente cadena, digo es numérico, entonces, pero le vamos a colocar aquí un decimal. Bueno, cero en todo caso, ¿no? Porque son del 1 al 147 datos. Ujú. Ya, entonces
acá también se cambia del tipo de escala. Posteriormente, eh, vamos a poner al género como una variable nominal, como solamente tenemos dos, es decir, pertenece a un grupo o al otro grupo. En cuanto a la edad, es numérico, entonces lo vamos a poner con un decimal solamente y de igual manera, escala. ¿Ya? Entonces, hay tres tipos de variables que generalmente es de ordinal, pertenece a la categoría uno, 2, 3, 4. Estos son otros grupos, ¿no? Como el género y la escala cuando son de tipo de mediciones. Ahora, nuestros datos nosotros podemos manejar ya sea del tipo ordinal o también del tipo de escala, porque si bien hemos medido con una encuesta, pero tenemos, ¿no? Desde 0 a 10. ¿Ya? Entonces, primero lo vamos a trabajar todo y cambiar a tipo escala. Y por otro lado, vamos a reducir la cantidad de decimales directamente a 1, porque ustedes han visto que de algunos de sus compañeros les ha dado, ¿no? Está con 3 decimales. ¿Ya? Ujú. Ahora, esta anchura directamente se atribuye al ancho de la celda nada más, así. Pero de igual manera ustedes pueden minimizarlo. Eso. ¿Ya? Pero ven, está con un decimal nada más. ¿Ya? Pero si quieren pueden trabajar con 0, es decir, 3, 4, 5. Eso es indiferente. Bueno, otro es en tipo de servicios. Ustedes han visto que tenemos básicamente de todo. También ustedes pueden hacer, si es que quieren en su investigación, comparar, por ejemplo, grupos, ¿no? Los servicios higiénicos, el área de construcción, el área de metalmecánica, montajes petroleros, también pueden hacer una comparación de cuáles son los que sufren mayores causas de nocividad en cuanto a diferentes parámetros, pueden ir haciendo cada uno. Ya, ese podría ser uno. Otro que vamos a empezar. Hay otro aspecto que hay que cambiar en la base de datos porque estaba revisándolo. Eh, Hay 3 datos en su variable donde están los masculinos en género, que está con B ventilabial. Eso tienen que cambiarlo, por favor. Ahí, miren, justo en servicios de gerente financiero. Eso lo van a hacer cambio. Porque ese le han puesto varón. Y aquí. Solamente son 3. Ya. Ya. Entonces ya tenemos la edad, la antigüedad en meses. Bueno, aquí podemos reducir incluso dónde está antigüedad en meses. Ya. Y posteriormente ponemos, bueno, vamos a hacer el procedimiento de guardar el archivo. Ya, ustedes lo guardan y eh, con el nombre que ustedes deseen. Ya, y en su nueva carpeta que tenga. Guardar. Posteriormente apretamos analizar y primero tenemos que estudiar de forma estadística descriptiva cómo son nuestros valores. Para eso ingresamos a explorar y acá nosotros podemos observar básicamente todas las variables que tenemos, ¿no? Desde trabajador, que en este caso solamente son de cada empresa, los servicios, el cargo, el género, que lo hemos puesto también como nominal, edad, son de tipo escala, y ahí están todos. Entonces,
podemos hacer podemos poner, por ejemplo, en género, en factores, y desde edad hasta todas las variables de escala pasamos a lista como dependientes. ¿Ya? Posteriormente apretamos los estadísticos. En los estadísticos, el programa por defecto va a ser a una confiabilidad o a un intervalo de confianza al 95%. Esos son para los análisis de este tipo, pero cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, para el área de control de calidad, este dato tienen que modificar a un nivel de confianza del 99%, o también le pueden poner 100%. ¿Ya? En los gráficos, por defecto dicen, ¿no? Detallo y hojas, pero es un gráfico muy extenso, entonces directamente todos conocemos el famoso histograma y posteriormente el gráficos de la normalidad. ¿Ya? Entonces posteriormente aplicamos continuar y en opciones no cambiamos nada, directamente lo dejamos. Visualización nos va a dar básicamente los datos estadísticos descriptivos y también los gráficos que hemos puesto en los histogramas. Posteriormente apretamos aceptar y en la hoja de resultados ya empieza a hacer el procesamiento y enseguida nos va a dar los gráficos y los valores. Esta grabación ya el día de mañana ya lo van a tener habilitado. Da como que está perdido los datos. Ahí vamos a volver a hacer. ¿Alguien me está siguiendo? Javier, Lorena, Cindy. ¿Ha corrido en su programa? Hola. Hola, llegué un poco tarde y no estaba siguiendo el programa, en realidad no sé, el SPS, algo así, Sí. y eso habría que descargarlo, no lo veo acá en en la plataforma. No, les mencioné que eso tienen que revisarlo en su correo porque ahí les he enviado. No está acá, solo están los datos que envió, los datos de la base de datos en Excel, eso, solo eso me llegó. Claro. A mí me ha generado una serie de tablas Ahora sí. No sé, creo que ha tardado bastante por en procesar. Ya. Entonces, bueno, vamos a ir analizando cada uno de estos valores. ¿Alguien me puede decir qué significa el promedio? Ya. Entonces, lo primero que ha contabilizado
que son en total 147 trabajadores, de los cuales ha hecho un cruce, como le puse, ¿no? El factor género. Entonces, en su mayoría son 116 trabajadores masculinos y, bueno, 31 solamente desde el área del género femenino. ¿Ya? Entonces, así ustedes pueden ir variando el factor. Pueden hacer el cruce, por ejemplo, con el factor edad. Entonces, así también con las otras variables. Ya, por otro lado, en los estadísticos descriptivos nos sale, por ejemplo, de la edad, que es decir, que el promedio está, ¿no? En el caso del femenino, están entre 33 años, ¿no? Con una desviación de más o menos 8 años significa, ¿ya? Entonces sería 33 más 8, ¿no? Es decir, un 41, 42 años es pero también acá nos muestra el valor mínimo y máximo. En el caso del femenino, la máxima edad es 55 y el valor mínimo es 20 años, ¿no? Y el rango es el 35, ¿no? Entre 20 a 55. Posteriormente, esta asimetría y kurtosis se refiere a la curva, cómo es en cuanto a la distribución. Pero esto lo vamos a observar mejor en los gráficos. Ya, de igual manera, los valores del masculino en cuanto a la edad, en este caso es mayor que el de las señoritas, ¿no? 35 y una desviación de 9 años, ¿no? Entre el máximo tenemos 58 y 18 mínimo, y un rango mayor. Y así, entonces, cada variable van a ir obteniendo su valor medio y posteriormente su desviación estándar. ¿Ya? Entonces, eso tienen que ir sacando un resumen ustedes, porque aquí está básicamente todo. Pero enseguida les voy a mostrar dónde pueden hacer ese resumen y este cuadro que les muestra en el SPS también lo pueden copiar, apretan el derecho y copiar y todo el gráfico lo pueden exportar a Word, donde tienen que hacer su trabajo final. Ya, entonces van haciendo, ¿no? Los que quieran hacer un análisis de a quiénes afecta más el ruido, por ejemplo, ¿no? Ya sea en el caso de las mujeres o los hombres, ¿no? En el caso de los hombres se puede observar, ¿no? De 4.33 y mientras que en las mujeres de 2.83. Pero eso también se debe de ver a que son personas que trabajan tal vez en un área de oficina, ¿no? Entonces, así como pueden ir observando, tenemos que ir analizando de cada una de las variables. Ustedes pueden observar, ¿no? Carga dinámica, apremio de tiempo, complejidad de la rapidez, atención, iniciativa, estatus social, comunicaciones, relación con el mando, tiempo de trabajo. Bueno, en los datos, no solamente para este tipo de análisis que ustedes van a realizar, también esto les puede servir para otros, es que tenemos que saber si nuestros datos son normales. Pero antes de ver este gráfico y hacer el análisis, ustedes pueden ir observando, ¿no? Con histogramas cómo es el comportamiento básicamente, ¿no? En este caso de la edad, en el caso del género femenino, ¿no? Con la media, la desviación estándar y cuánto es el número de muestra. Aparentemente se observa, ¿no? Que es distribución normal, pero vamos a observar a mayor detalle en la prueba de normalidad. Ahora, es decir, en
en el documento Word que ustedes van a ir armando, no es necesario que ustedes copien estos gráficos, solamente es ahora por el tema didáctico para que ustedes observen básicamente cómo es el comportamiento, ¿ya? Es decir, no, lo que vamos a ir copiando son de la prueba de normalidad, por ejemplo, y otros casos particulares que ustedes quieran hacer el estudio. Por ejemplo, puede ser que Iván quiera estudiar, ¿no?, los aspectos sociales, su compañera eh, Alejandra quiere estudiar netamente los factores ambientales, ¿no?, como iluminación, ruido, y otros quieran estudiar los aspectos psicológicos, otros la rapidez, ¿no?, quienes son más rápidos que otros. Entonces, dependiendo de cada uno, va a ir eligiendo, por eso tiene una base de datos amplio con varios factores. Entonces, eso es dependiendo de cada uno. Entonces, aquí ustedes pueden observar, básicamente, podríamos decir, ¿no?, que tiene un comportamiento lineal, es básicamente que no hay mucha dispersión, pero no se olviden que esto es netamente subjetivo, ¿no?, porque es un gráfico. ¿Ya? Miren, acá tenemos los datos, ¿no?, de los varones, por ejemplo, ¿no?, que la mayoría debe estar entre ciertos valores o rangos, ¿no?, entre 20 y posteriormente 60 años. Bueno, estos son otros tipos de gráficos, el QQ, como es el comportamiento, de igual manera, pero en esta parte de QQ es directamente con la desviación normal. Es decir, en este caso no hay tanta desviación cuando están cerca, ¿no?, entre 40 años y 25, pero entre 30 hay mayor dispersión. Hay otro gráfico también que es el de bigotes. Acá está. En el gráfico de bigotes nos muestra de igual manera el rango, ¿no? El rango, en este caso de masculino y femenino, entonces, por lo que y nos muestra la tendencia, es decir, el promedio. Aquí la mayoría es decir, que los varones tienen mayor tendencia a ser afectados en cuanto al aspecto del ambiente térmico, mientras que de las mujeres ¿no?, si bien hay un rango amplio hasta 10, pero es decir, el promedio está en 0 básicamente. ¿Ya? Hay en otros casos que ustedes van a observar valores fuera de estos, porque esos ya son datos atípicos, uno entre los 147 que son, y así vamos observando, ¿no? Ahora tenemos del factor o de la variable de ruido. Entonces, así ustedes van a ir observando todos los datos. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta en cuanto al procedimiento. Posteriormente ya ustedes tienen que ir observando, ¿no?, sobre todo los gráficos como este, ¿no? Miren, si bien la mayoría de los trabajadores, en este caso las mujeres, entonces están, ¿no?, su promedio entre 3, pero hay una persona aquí que sobrepasa, ¿no?, el rango máximo, entonces está por encima, ¿no?, de las otras personas. Una consultita. Bueno, el procedimiento no se ve muy complicado, pero mi duda era de dónde descargamos el programa. Como había dicho que estaba en el correo, ya acabo de revisar y solo llegó el Excel. O en el correo indicaba que lo teníamos que descargar aparte. Sí, lo tenían que descargar aparte, porque usted Ah, ya. ingresa ¿Es a un Google. software libre o...? Sí, es un Ajá. software libre.
Ah, ya, esa era la consulta. De todas Sí, formas, este video se va a subir mañana, ¿no? Como decía. exacto. Entonces, para aquellos que no lo han podido observar o están realizando en este momento la prueba, entonces está la grabación desde el archivo, pero enseguida voy a volver a hacer para los que acaban de ingresar también, pero estamos haciendo un barrido básicamente de todas las variables y los comportamientos que tienen, ¿no? Súper, mil gracias. Ya ustedes evidentemente no van a trabajar con todas las variables, solamente con aquellas que ustedes desean. Entonces también en base a una hipótesis. Y esa hipótesis enseguida lo vamos a ir observando. Ya, pero primero el análisis hay que hacer una estadística descriptiva para ver el promedio, el rango. Si todos los datos están dentro de ese rango, como ustedes pueden observar aquí, en vibraciones, por ejemplo, eh, mm, se observa, ¿no?, que las mujeres no son afectadas, porque miren, está del valor en 3 puntos, básicamente no son afectadas. Sin embargo, en la mayoría de los hombres, todos están por encima, ¿no? 10 a 12. Si bien el rango está hasta 7 y 8, pero hay unos cuantos trabajadores que, eh, y aquí indica, ¿no?, quiénes son. Por ejemplo, está el caso 79, el 78, el 122, el 48, el 128 y 127. Entonces ustedes en su base de datos observan y pueden ver, ¿no?, de qué tipo de empresas son las que han sido afectadas, ¿no? Que podríamos asumir que son los de metalmecánica. También pueden hacer la comparación, como les dije, entre tipo de empresas, porque hay las de salud, hay también de construcción, de metal mecánica, de las petroleras, entonces pueden hacer esa comparación también. Ya, entonces, eso es lo primero que ustedes tenemos que realizar y también la observación de estos gráficos. Enseguida vamos a terminar y les voy a explicar sobre el segundo paso, que es la prueba de normalidad. Con todas las variables he hecho un corrido. Ustedes pueden tomar, ¿no?, 3, 4, hasta unas 5 variables y sobre aquello tienen que ir escribiendo. Básicamente viendo el fenómeno, porque puede suceder esos casos y para eso se dirigen a su base de datos. Bueno, y así sucesivamente ustedes verán, ¿no?, de todos los otros. Ya, vamos a ir luego a la prueba de normalidad. Nosotros queremos saber si estos datos son normales o son constantes, podríamos suponer, es decir, constantes que se repiten, ¿no? Y eso lo vemos en el cuadro de prueba de normalidad. Entonces ahí tienen, por favor, puedan escribir algunos. Hay dos hipótesis. Uno que es la hipótesis nula, donde las variables tienen un comportamiento, es decir, son normales, ¿ya? Y la otra hipótesis alterna es que las variables no son normales. Entonces, si los datos son menores que 0.05, porque ustedes saben que estamos al 95% de confiabilidad, entonces el 5% que representa a 0.05 es en la etapa, es decir, está en el límite de rechazo. Aquí les puedo explicar eso. En el histograma
nosotros podemos observar aquí que hay una distribución normal, es decir, la campana de Gauss, ¿verdad? Todo lo que está dentro de estos valores, ¿no? De 2 hasta el 10 tiene un comportamiento normal, es decir, que están dentro del 95%, pero aquí hay el valor 12, entonces está rechazado, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esa tabla, podemos observar si este gráfico, es decir, los datos son normales o no, y eso nos ayuda a ver la prueba de normalidad. Si ustedes ya lo han podido ubicar, por favor, hay que ir a hacer el análisis uno a uno. Entonces, si es menor que 0.05, se acepta la hipótesis nula. Solo que no lo encuentro ese gráfico, creo que estaba más adelante. Perdón, ingeniera, ¿cuánto dijo? Si la hipótesis es nula, ¿cuánto consideramos? Sí, la hipótesis nula es la hipótesis nula es los valores son normales y la hipótesis alterna los valores no son normales. Ya, entonces, ahora si es menor a 0.05, es decir, no es, o sea, si es mayor, estaría en el rango de rechazo. Es decir, que si nos sale 0.908, entonces se rechaza y se acepta la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es que son normales, ¿verdad? Yo me acuerdo que estaba por acá ese. Acá está. Bueno, en la prueba de normalidad también hay dos estadísticos, ¿no? Uno es el de Kolmogorov, el otro es el de Shapiro-Wilk. El Shapiro-Wilk se usa cuando los datos son menor a 30 datos. En este caso nosotros vamos a usar el de Kolmogorov porque son mayor a 30, ¿no? En este caso particular nosotros tenemos de 147 trabajadores, ¿ya? Entonces hacemos el análisis de significancia. Como les decía, si el valor es menor a 0.05, ¿ya? Entonces ahí, si es menor, se acepta la hipótesis nula, ¿ya? En este caso no tenemos el valor de 0.2. En el caso de las mujeres no tiene un comportamiento normal, mientras que en el caso masculino sí hay un comportamiento normal. ¿Ya? Entonces, en la antigüedad en meses, en este caso, tampoco, como son ambos menores que 0.05, es decir, no llegarían a ser normales. ¿Ya? Esa es una prueba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nuevamente? Archivo y ustedes abrir datos e importan de Excel. Ya, primero tienen que hacer el cambio ahí de la extensión y apretar Excel. Y posteriormente buscan y abren, ¿no? Ponen el icono abrir. Entonces les va a salir dos ventanas, ¿no? Una que está con la base de datos y la otra que es de resultados. Entonces, posteriormente hemos hecho un análisis de los estadísticos descriptivos
Y por otro lado, hemos podido observar la normalidad. ¿Ya? Entonces, ustedes ingresan estadísticos descriptivos y colocan explorar. En el primer caso, he hecho un análisis con el factor género. Así pasan las variables, género y las variables. ¿Ya? Entonces, ustedes, cada uno de ustedes puede ir estudiando podríamos hacer, por ejemplo, el factor antigüedad o, por ejemplo, antigüedad en meses, la lista de dependientes, aquí, por ejemplo, el ruido y los gráficos. Bueno, en este caso vamos a omitir esto para que directamente podamos observar. En este dato particular no ha dado nada, a no ser que esté procesando. Pero otro modo de ingresar también es analizar. Y ustedes también quieren saber, por ejemplo, las frecuencias. Por ejemplo, en frecuencia o en porcentaje. Vamos a ver el porcentaje en cuanto a estos factores. Y estos son generalmente los factores físicos, ¿no? Ambiente térmico, ruido, iluminación, vibraciones.